Antes de que existiera el termómetro, la humanidad vivía en un mundo donde la temperatura era algo que se sentía, pero no se medía. Era una experiencia completamente subjetiva. Decir que un día estaba caluroso o frío dependía de la percepción de cada persona. No había forma de saber cuánto calor hacía exactamente, ni de distinguir entre una fiebre leve o una peligrosa. En la antigua Grecia, pensadores como Aristóteles ya hablaban del calor y el frío como cualidades naturales. Sin embargo, estos conceptos eran más filosóficos que científicos. No había ningún aparato, ninguna escala, ninguna manera de traducir esas ideas en datos concretos. Durante la Edad Media, los médicos usaban su tacto como principal herramienta de diagnóstico. Si tocaban la frente de un paciente y la sentían ardiente, lo atribuían a un desequilibrio en los humores del cuerpo. El tratamiento podía variar desde sangrías hasta infusiones de hierbas, todo basado en la sensación subjetiva del calor. Lo más sorprendente es que durante siglos nadie cuestionó esa falta de precisión. Pero con el Renacimiento llegó una nueva era de pensamiento. El método científico empezó a ganar fuerza, y con él, la necesidad de medir, comparar y registrar fenómenos naturales. Fue entonces cuando surgió una gran pregunta: ¿y si pudiéramos medir el calor con un instrumento confiable? Esa pregunta daría origen a una de las herramientas más revolucionarias de la ciencia, y al comienzo de la historia del termómetro. La historia del termómetro moderno comienza en el siglo XVII. Y su primer ancestro se llamó termoscopio. No medía la temperatura como lo haría un termómetro actual, pero fue el primer intento serio de capturar el calor en un aparato visible. Uno de los primeros en experimentar con esta idea fue Galileo Galilei, alrededor del año 1593. Este genio italiano, más conocido por sus descubrimientos astronómicos, diseñó un instrumento que consistía en un tubo de vidrio cerrado por un extremo, lleno de aire y parcialmente sumergido en agua. Cuando la temperatura del aire cambiaba, el nivel del agua subía o bajaba dentro del tubo. Era simple, pero eficaz para mostrar que el calor y el frío podían provocar efectos físicos medibles. Aunque el aparato no tenía una escala numérica, ni podía establecer si hacía 20 o 30 grados, sí permitía observar cambios relativos de temperatura. En otras palabras, podía mostrar que hoy hacía más calor que ayer, aunque no se pudiera decir cuánto exactamente. Este instrumento fascinó a científicos de toda Europa y se convirtió en el punto de partida para muchos inventores. Pronto, otros como Santorio Santorio, un médico veneciano y colega de Galileo, comenzaron a usar el termoscopio en medicina, buscando medir la fiebre de sus pacientes de manera más objetiva que con la palma de la mano. Así, lo que comenzó como un experimento curioso, se transformó en una revolución científica en marcha. La humanidad había dado su primer gran paso para convertir lo intangible, el calor, en algo visible, registrable y, sobre todo, medible. Aunque el termoscopio de Galileo fue un avance revolucionario, aún tenía limitaciones cruciales. No era preciso, dependía de la presión atmosférica y no tenía una escala fija. Pero en las décadas siguientes, los científicos europeos se obsesionarían con perfeccionarlo. Querían transformar ese artefacto rudimentario en una herramienta confiable y universal. El gran salto vino con la idea de incorporar líquidos más sensibles a los cambios de temperatura, como el alcohol teñido y, más adelante, el mercurio. Estos líquidos se expanden y contraen con gran regularidad, lo que permitió crear instrumentos más precisos. Uno de los primeros en cerrar el tubo del termoscopio y aislarlo de la presión atmosférica fue Ferdinando II de Médici, Gran Duque de Toscana, alrededor de 1654. Él creó un termómetro sellado con alcohol que no dependía del aire exterior. Esto fue un paso fundamental, porque eliminó las fluctuaciones erráticas causadas por la presión del entorno. Pero la clave para transformar estos instrumentos en termómetros verdaderos fue añadir una escala numérica. Aquí entran en escena varios nombres importantes, como Ole Mer, René Antoine Fairchild de Réaumur, Anders Celsius y, por supuesto, Daniel Gabriel Fahrenheit. Cada uno propuso su propia escala de temperatura, con diferentes puntos de referencia. Algunos usaban el punto de congelación del agua,
otros el punto de ebullición, y otros fenómenos más arbitrarios. Pero la intención era clara: estandarizar la forma en que medimos el calor y el frío. Con estas innovaciones, el termómetro dejó de ser un juguete científico o una curiosidad, y se convirtió en una herramienta de medición real, precisa y replicable. Estaba listo para cambiar la medicina, la meteorología y la forma en que comprendemos el mundo. Con el termómetro ya funcionando como una herramienta sellada y con líquido sensible, el siguiente paso lógico era acordar cómo interpretar sus mediciones. Pero aquí comenzó una de las rivalidades más curiosas de la ciencia: la batalla de las escalas. En 1714, el físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit desarrolló uno de los primeros termómetros de mercurio confiables y precisos. Su aparato era resistente, reproducible y medía temperaturas con gran exactitud. Para complementarlo, diseñó su propia escala, la escala Fahrenheit. Fahrenheit fijó el punto de congelación del agua en 32 grados y el de ebullición en 212. ¿Por qué esos números? Porque su referencia inicial era una mezcla de hielo, agua y sal, que fijó en 0, y luego calibró los demás puntos a partir de ahí. Su sistema fue adoptado ampliamente en los países anglosajones, y aún se usa en Estados Unidos hoy en día, pero no todos estaban de acuerdo con esta forma de medir. En 1742, el astrónomo sueco Anders Celsius propuso una escala más intuitiva: 0 grados para el punto de ebullición del agua y 100 para el punto de congelación. Irónicamente, su escala era al revés de la que usamos hoy. Poco después, otros científicos invirtieron esos valores, y nació la escala Celsius moderna, con 0 para congelación y 100 para ebullición. Paralelamente, en Francia, Réaumur también propuso una escala propia, que tuvo cierta popularidad en laboratorios europeos, pero no logró imponerse a las otras dos. Estas diferencias no solo eran técnicas, también reflejaban visiones distintas del mundo científico, intereses políticos y luchas por el control del conocimiento. Pero con el tiempo, las escalas de Fahrenheit y Celsius se consolidaron como las más utilizadas, marcando una nueva era en la medición de la temperatura. Gracias a ellas, el termómetro se volvió un lenguaje común, capaz de traducir el calor y el frío en cifras exactas, sin importar el idioma que hablaras. Durante siglos, la fiebre era uno de los síntomas más temidos, pero también más malinterpretados. Los médicos sabían que una temperatura elevada indicaba enfermedad, pero no podían medir con precisión cuánto aumentaba la fiebre, ni en qué momento era crítica. Eso cambió radicalmente en el siglo XIX, cuando el termómetro se integró definitivamente a la medicina moderna. El pionero de esta transformación fue el médico alemán Karl Reinhold August Wunderlich, quien en la década de 1860 realizó algo impensado para la época: midió y registró sistemáticamente la temperatura corporal de más de 25.000 pacientes. Gracias a sus estudios, estableció que la temperatura normal del cuerpo humano era de 37 grados Celsius, y que una fiebre alta superaba los 38 grados Celsius. Wunderlich no solo aportó datos clínicos, sino que demostró que el termómetro debía ser una herramienta estándar en todo hospital y consultorio. Su trabajo cambió por completo la forma de diagnosticar y monitorear enfermedades. Pero había un problema: los primeros termómetros clínicos eran grandes, frágiles y tardaban entre 15 y 20 minutos en estabilizar una lectura. No eran prácticos, especialmente en situaciones urgentes. Por eso, con el paso del tiempo, surgieron nuevas versiones, más pequeñas, más rápidas y más fáciles de usar. A fines del siglo XIX, ya era común encontrar termómetros clínicos de bolsillo, utilizados por médicos de todo el mundo. Así, el termómetro pasó de ser un objeto de laboratorio a convertirse en una herramienta vital en la lucha contra las enfermedades. Su presencia en hospitales, hogares y farmacias se volvió tan común que, eventualmente, nadie se imaginó la medicina sin él. Lo que alguna vez fue una invención curiosa, ahora era una de las barreras más importantes entre la salud y el colapso, y aún quedaba mucho por evolucionar. Durante más de 2 siglos,
el termómetro de mercurio fue el estándar indiscutible. Preciso, confiable y relativamente económico, se convirtió en el aliado esencial de médicos, científicos y familias por igual. Pero el siglo XX trajo consigo un nuevo impulso tecnológico, y con él, cambios profundos en cómo medimos la temperatura. En la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a surgir preocupaciones sobre la toxicidad del mercurio. Aunque era ideal por su estabilidad térmica, también era altamente contaminante y peligroso si se rompía. Un solo termómetro roto podía liberar una cantidad de mercurio dañina para la salud y el medio ambiente. Esto, sumado al desarrollo de la electrónica, llevó al nacimiento de una nueva generación de instrumentos, los termómetros digitales. Estos dispositivos ya no dependían de líquidos ni de tubos de vidrio. En su lugar, usaban sensores electrónicos, como los termistores o los infrarrojos, capaces de detectar variaciones térmicas con rapidez y precisión. Los primeros modelos digitales surgieron en los años 70, pero fue en las décadas siguientes cuando ganaron terreno en hospitales, escuelas y hogares. Eran más seguros, más rápidos, y podían dar una lectura en segundos, lo cual los volvió ideales para niños, pacientes delicados, y, más recientemente, para situaciones de emergencia sanitaria a gran escala. Además, los termómetros digitales abrían la puerta a nuevas funciones: memorias internas, registros históricos, conexión con dispositivos móviles e incluso integración en sistemas de monitoreo remoto. El termómetro, que había nacido como un tubo de vidrio lleno de alcohol o mercurio, ahora podía ser un pequeño dispositivo portátil con pantalla LED, o incluso una aplicación en un smartwatch. La evolución no se detuvo ahí. El siglo XXI traería nuevos desafíos globales, y el termómetro, una vez más, jugaría un papel protagonista. En pleno siglo XXI, el termómetro se convirtió en algo más que una herramienta médica, se transformó en un símbolo de control, prevención y vigilancia sanitaria a escala global. Un ejemplo contundente fue la pandemia de COVID-19, que estalló en 2020. En cuestión de semanas, los termómetros, especialmente los infrarrojos sin contacto, pasaron de ser un objeto doméstico discreto a convertirse en guardianes silenciosos en aeropuertos, hospitales, supermercados y centros de trabajo. Durante esos meses críticos, medir la temperatura se volvió un acto cotidiano y esencial. Detectar fiebre podía significar evitar contagios, identificar focos de infección y ganar tiempo frente a un virus desconocido. Los controles térmicos masivos fueron una herramienta clave en la lucha por contener la pandemia, y también un recordatorio de cuán importante es una medición rápida y confiable cuando el tiempo apremia. Además, la tecnología siguió avanzando. Surgieron cámaras térmicas capaces de monitorear la temperatura de decenas de personas al mismo tiempo, sensores integrados en dispositivos móviles y apps que registran y comparten datos térmicos en tiempo real con sistemas de salud pública. Hoy en día, el termómetro está presente en múltiples formas, desde los tradicionales de uso clínico hasta versiones futuristas integradas en relojes inteligentes o dispositivos IoT. Es una herramienta que ha evolucionado junto con la humanidad, adaptándose a nuevas amenazas, contextos y necesidades. En un mundo donde la salud pública se entrelaza con la tecnología y los datos, el termómetro sigue siendo una primera línea de defensa. Ya no es solo un medidor de fiebre, es una herramienta de vigilancia epidemiológica, un testigo silencioso de los desafíos que enfrentamos como especie. A lo largo de su historia, el termómetro ha medido más que grados Celsius o Fahrenheit. También ha sido una metáfora de nuestra obsesión por entender y controlar lo invisible. Ha pasado de ser un invento experimental a convertirse en un símbolo universal de salud, ciencia y responsabilidad. ¿Quién no ha sentido esa pequeña tensión mientras espera el resultado de un termómetro? Esa expectativa silenciosa por una cifra que puede cambiar el día, el tratamiento o incluso la vida. Pero más allá del ámbito médico, el termómetro ha penetrado en nuestra cultura cotidiana. Se usa como símbolo de emociones, tener la sangre caliente, de clima político, la temperatura social está subiendo, o de pasión, una relación ardiente. Incluso en los medios y la publicidad,
Aparece como un indicador emocional, ambiental o económico. También ha sido protagonista de obras literarias, películas y caricaturas, muchas veces personificado como el portador de malas noticias. Piénsalo, cuando un personaje animado tiene fiebre, el termómetro es su compañero inevitable, asomando de la boca con gotas de sudor en la frente. Además, en la era moderna, el termómetro ha ganado prestigio como instrumento de confianza. En un mundo plagado de desinformación, su número objetivo aporta algo esencial: certeza. En momentos de duda, saber tu temperatura corporal puede ser lo único que te ancle a una verdad médica verificable. Hoy, es difícil imaginar un hogar, hospital o escuela sin al menos un termómetro disponible. Silencioso, preciso y a menudo subestimado, es una de las tecnologías más humildes, pero más indispensables de nuestra vida diaria. Y lo más fascinante es que, después de más de 400 años de historia, el termómetro sigue evolucionando y acompañándonos, grado a grado, en cada nueva etapa. Desde los experimentos rudimentarios del Renacimiento hasta los sensores digitales que llevamos en la muñeca, el termómetro ha recorrido un largo camino. Ha sido testigo silencioso de pandemias, avances científicos, descubrimientos médicos y transformaciones sociales. Y aunque hoy lo damos por sentado, su historia está marcada por la curiosidad humana, la necesidad de entender nuestro entorno y el deseo de proteger la vida. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del termómetro. Si te gustó este viaje en el tiempo, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para descubrir más historias fascinantes sobre objetos cotidianos que cambiaron el mundo. Esto fue Historia en Bits, donde cada minuto cuenta. Nos vemos en el próximo episodio.